Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 3, donde dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. La lista continúa con Felipe, el que fue llamado para seguir a Jesús. Al siguiente día del llamamiento de Andrés y Pedro, y además sirvió como instrumento para que Natanael acudiera a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 43 al 46 dice: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Era natural de Besaida, de Galilea, la misma localidad de donde eran también Andrés y Simón, supuestamente una ciudad libereña del mar de Galilea, como señala Juan capítulo 1, versículo 44 y capítulo 12, versículo 21. Al parecer, en toda la lista de los apóstoles, aunque ocupa diferente lugar en ellas, según el escritor, no hay casi detalle de su vida y ministerio, salvo contadas referencias en los evangelios, como no saber qué sugerir a Jesús para alimentar a la multitud que se había congregado con él en un lugar desierto. Juan capítulo 6, versículo 5 dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Se menciona como uno de los que se acercó a Jesús para comunicarle el interés de los griegos para verle, como señala Juan capítulo 12, versículo 21 en adelante. Y posiblemente, desconcertado por la circunstancia y en una profunda turbación de espíritu, pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Juan, capítulo 14, versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. No hay más referencias bíblicas ni históricas sobre este apóstol, tan solo la mención de Papías como uno de los integrantes del presbiterio. Continuamos con Bartolomé, otro de los 12 mencionados en la lista, pero de que no hay en él referencias bíblicas ni históricas. Su nombre es un patronímico que significa hijo de Ptolomeo. Es con toda probabilidad de Natanael, del Evangelio según Juan, capítulo 1 y los versículos 45 al 49 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que él se le acercaba, dijo de él: He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este hombre, tal vez
con algún condicionante de rivalidad local, preguntó a Felipe si de Nazaret podría venir algo bueno cuando le habló de Jesús. Cristo dijo de él que era un verdadero israelita en quien no había engaño. Además, fue uno de los 7 a quien se le apareció Jesús resucitado en la ribera del mar de Galilea. Tomás. En las listas agrupadas de 4 en 4 y de 2 en 2, se lo vincula con Mateo en la lista del primer evangelio y con Felipe en la de los Hechos, capítulo 1 y versículo 13, donde dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. El nombre proviene del arameo Toma, que significa mellizo. Y Juan usa 3 veces la versión griega del nombre Didimo. Juan capítulo 11, versículo 16 dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Entonces surge la pregunta si resolver de quién era el otro mellizo. Pero hay diversas tradiciones que sugieren que su nombre era el de Judas, pero no puede confirmarse bíblicamente, ya que las referencias a Tomás aparecen en el 4º evangelio. Además se le cita allí como aquel que estaba dispuesto a ir con Jesús a la muerte, como consecuencia de la decisión del Señor de ir al encuentro de la familia de Lázaro. Juan, capítulo 11, versículo 16, dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Fue el que confesó que desconocía el lugar a donde iba el Señor cuando anunció su partida en la última cena. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sin embargo, por el hecho que más se recuerda a este apóstol es el de la negativa rotunda de admitir que Jesús había resucitado, poniendo condiciones para aceptarlo mediante pruebas visibles y tangibles. Juan capítulo 20, los versículos 24 y 25 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Note que fue Tomás el primero de los apóstoles en dar a Jesús, después de la resurrección, el calificativo de Dios mío y Señor mío. Juan, capítulo 20, versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Por otro lado, Mateo el publicano, el recaudador de impuestos, sigue a continuación. Y ya se ha hecho amplia referencia de este discípulo como autor del Evangelio. Ahora Jacobo, el hijo de Alfeo, aparece después de Mateo. No hay datos sobre la vida de este apóstol, ya que algunos consideran que como de Leví se dice que era hijo de Alfeo, y aquí van junto en la lista. Pudiera ser hermano de Mateo, pero sin embargo no hay ninguna base que permita considerar a ambos como hermanos e hijos del mismo padre, lo que significa que ambos tenían padres con el mismo nombre.
Marcos llama a este Jacobo el menor, en Marcos capítulo 15, versículo 14. Pero es difícil precisar la razón por este sobrenombre, que pudiera ser como el más joven o más probablemente como el pequeño, lo que indicaría, por otro lado, bajo de estatura. También es muy probable que sea hijo de una de las mujeres que tenía como nombre María y que se citan en el Evangelio y que estuvo cerca de la cruz. Mateo, capítulo 25, versículo 56, dice: entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El siguiente en la lista es Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo. Ningún dato hay sobre este discípulo, pero algunos eruditos creen que se trata de Judas, no el Iscariote. Juan, capítulo 14, versículo 22, dice: dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Note que en caso de ser el mismo discípulo, tenía un especial interés en que, en los momentos finales de la vida de Jesús, se mostrara al mundo. Juan capítulo 14, versículo 22. ¿Acaso en un marcado interés porque el Maestro fuese causa de atracción para todas las gentes y no solo para los discípulos? Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo concluye la lista de los 12 apóstoles con el nombre de Simón, al que llamaban cananista. A este mismo Lucas llama el celote, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 15, y además también está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Este hombre debió de haber pertenecido, antes del encuentro con Cristo, al grupo nacionalista llamado de los celotes, que procuraban ellos acabar con el dominio extranjero y fomentar odio contra quienes consideraban opresores de Israel. Era un grupo que buscaba un levantamiento nacional contra los romanos. Josefo, por otro lado, llamaba al partido de los celotes como la cuarta filosofía. Fue fundado por Judas, el Galileo, que lideró la rebelión contra Roma en el año 6 a.C. Note que los celotes, ellos se oponían a que se pagasen los tributos a Roma, porque ellos entendían que era una traición al verdadero Dios y a Israel. Tenían como personajes ejemplares a Finees, el sacerdote, que manifestó un verdadero celo en momentos de apostasía en el desierto. El libro de Números, capítulo 25, versículo 11, dice: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y también a Matatías y sus hijos, que se opusieron a Antíoco IV cuando intentó suprimir la religión judía. Durante años procuraron mantener vivo el espíritu que animó a Judas en la última rebelión contra Roma durante 60 años. Por tanto, los celotes, ellos colaboraron activamente en el conflicto final contra los romanos y su última plaza fue Masada, que cayó en mayo del año 74 después de Cristo. Simón iba a entender, al lado de Jesús, que el reino de los cielos
no tiene que ver con conflictos humanos y odio al enemigo, sino que descansa en el poder del amor, abrazando con abrazo de amor a todos, incluido a los enemigos. Probablemente a éste le costaría entender que el Mesías pudiera dar su vida en la cruz, cuando él consideraba al Mesías como el victorioso liberador de la nación. Y finalmente, este Judas, el Iscariote, aparece siempre en el último lugar de la lista de los apóstoles y siempre vinculado con alguna expresión que lo relaciona con la traición de haber entregado al Señor. Por eso la Biblia dice, el que también le entregó. El nombre se le añade al sobrenombre de Iscariote, pero es difícil precisar el significado. Sin embargo, por Juan se sabe que su padre se llamaba Simón. Juan capítulo 6, versículo 71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y además se le une el sobrenombre cuando lo menciona. En Juan capítulo 12, versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Por otro lado, los distintos manuscritos dan alternancia en la lectura, bien como Judas Iscariote o bien como Judas, hijo de Simón Iscariote. De la misma manera, en algunos manuscritos también se lee Carautuo, semejante al hebreo nombre de Keriot. La identificación del lugar de donde procedería el sobrenombre estaba situado a unos 19 kilómetros al sur de Hebrón, en el territorio de Judá, y por tanto sería el único judío de todos los discípulos en el sentido de pertenencia a la tribu de Judá, ya que los otros todos eran del norte, es decir, de Galilea. Es imposible determinar las razones de Jesús para escoger a este hombre como uno de sus discípulos. Dios mantiene en su secreto el porqué, solo desde la perspectiva de la soberanía y del decreto eterno de redención. Lucas capítulo 22 y versículo 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Sin embargo, ese hombre era absolutamente responsable de sus acciones y fue un instrumento del diablo ejecutando sus propósitos homicidas contra Jesús. Juan capítulo 6, los versículos 70 y 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar y era uno de los 12. Tengas en cuenta que una de las manifestaciones más pecaminosas se aprecia en el hecho de que muchos de los que no estaban de acuerdo con la enseñanza y demandas de Cristo se apartaron de él, mientras que por otro lado Judas permaneció a su lado. Juan, capítulo 6, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Evangelio, según Juan, permite apreciar la incredulidad de Judas en la enseñanza del pan de vida. En Juan, capítulo 6, versículos 67 al 71. Porque cuando preguntó a los discípulos si desean permanecer con él o irse con los que habían desertado, dijo claramente que uno de ellos era diablo. En Juan capítulo 6, versículo 71. Y Juan
complementa que se trataba de Judas Iscariote. Entonces, ¿por qué permaneció unido a Jesús? Es otra pregunta sin respuesta bíblica, ya que probablemente lo hizo por esperanzas materialistas que podría alcanzar en el reino si Jesús era el Mesías. Pero note que cuando Jesús se retiró de las gentes que venían a proclamarle rey, en Juan capítulo 6, versículo 15, debió iniciarse en su psicología profunda un abierto rechazo contra él, que mantuvo oculto durante el tiempo del ministerio de Jesús. Es posible que al considerar que no podría alcanzar beneficios en el reino, lo intentase en menos proporción, robando parte de los recursos que recibía Cristo, hurtando de lo que se le había confiado como tesorero del grupo. Juan capítulo 2 y versículo 6. Note que los sacerdotes, ellos habían ordenado denunciar el paradero de Jesús. En Juan capítulo 11 versículo 56. Lo que, por otro lado, rápidamente aprovechó Judas para beneficiarse, cobrando por ello una cantidad de dinero. Marcos capítulo 26 versículo 15 en adelante. El afecto de Jesús hacia el traidor es evidente, ya que durante la última cena habló 3 veces de él con frases generales, en Juan capítulo 13 versículo 10, y lo hizo indicándole solo a Juan quién era, como respuesta a la inquietud que sentía sobre si sería el mismo, despidiendo luego a Judas delante de todos sin que los apóstoles advirtieran nada. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 23 al 29 dice: Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Note que la traición se consumó con el beso que identificaría a Jesús delante de los comisionados para prenderle. En Mateo capítulo 26 versículos 47 al 50, donde el Señor tuvo palabras amables que eran un auténtico llamamiento a la conversión. El final del discípulo traidor fue suicidándose, atormentado por el remordimiento de algo que no podía deshacer. En todo esto había de justo y tal vez profundo remordimiento, pero en ningún caso arrepentimiento. El último dinero ilícito que había estado en sus manos fue arrojado al suelo en el templo, saliendo de allí para ahorcarse. Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata
en el templo, salió y fue y se ahorcó. El Señor consiguió unirlos consigo de forma definitiva por la persuasión del amor. Cristo amó a todos ellos hasta el límite. Juan capítulo 13 versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sus reprensiones paternales fue modelando su forma de apreciar las cosas. Sus enseñanzas continuadas los capacitaron para llevar a cabo la misión para la que habían sido llamados. Su poder transformador, sus vidas y cambio, situaciones en sus experiencias personales y al final su oración de intercesión los encomendó al cuidado del Padre, tanto en la custodia sobre el maligno como en la unidad de la Iglesia que se formaría por el ministerio evangelizador de ellos, como señala Juan capítulo 17 versículos 6 al 19. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, fue Jesús quien llamó a sus discípulos seguidores o aprendices. Nótese que eran hombres de diferentes clases sociales, como nos muestra la palabra de Dios. También le siguieron a Jesús, todos ellos. Y algunos de ellos, que también siguieron al Señor, eran sin embargo miembros del Sanedrín, eran pobres, pero también había ricos entre ellos, como también mujeres y Lucas el médico, por poner un ejemplo. Y aún en estos días, Jesús sigue llamando a todas las personas. Y mi amigo, mi amiga oyente, también el Señor te sigue llamando a través de su palabra, a través de su espíritu. El Señor quiere y desea que obtengas lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Y esto se obtiene mediante la fe depositada en Él, creyendo firmemente en tu corazón lo que Él hizo y llevó a cabo a tu favor. Si crees esto, puedes orar conmigo y decir: Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Creo en tu obra salvífica que llevaste a cabo en la cruz del Calvario a mi favor. Yo ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.